Buenos días, mi nombre es Andrea Lumbre Soles, soy licenciada de nutrición del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para aquellos pacientes que son diabéticos, el cual es sistema de intercambios de alimentos en pacientes con esta misma enfermedad. Entonces, vamos a dar inicio. Primero vamos a ir definiendo acerca qué es esta enfermedad, qué es la diabetes. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esta enfermedad es una afección grave de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una enfermedad crónica que va a ocurrir cuando los niveles de glucosa en sangre en una persona son elevados. Entonces, ¿por qué estos niveles de glucosa van a estar elevados? Porque no puede producir insulina o la cantidad suficiente de esta hormona. Entonces, también puede ser de que no se pueda utilizar de manera eficaz la insulina que el mismo organismo produce. Entonces, ¿cómo podemos saber esta enfermedad? ¿Cuánto es lo que afecta a nuestra población? Entonces, acá les dejo un dato de que sobre todo en personas que tienen de 15 años a más, hemos visto que acá en el Perú el 5% de estas personas en este rango de edad ha sido diagnosticada con diabetes alguna vez en su vida. Entonces, también se tiene que tener en cuenta que esta enfermedad es mayor en el caso de mujeres que a diferencia de los varones. ¿Y cómo podemos nosotros por ahí tener en cuenta de que tal vez estemos presentando o posiblemente tengamos unas manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Puede ser de que tengamos lo que es polifagia, que es el aumento del tema del hambre. Puede ser el tema de la polidipsia, que es la sensación de tener sed en diferentes momentos y varias veces al día. El tema de la poliuria, esas ganas de que nosotros tengamos de ir al baño varias veces, sobre todo en algunos casos en las madrugadas o en diferentes momentos del día, y sobre todo en algunos casos el tema de la pérdida de peso. Entonces, estas son ciertas manifestaciones que nosotros podemos tener en cuenta o poder tal vez pensar de que podamos sufrir de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo tenemos que tener en cuenta acerca del manejo integral de lo que viene a ser la diabetes? Sobre todo, un punto muy importante que es por eso que vamos a tocar este tema del sistema de intercambio es acerca de la terapia nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta terapia nutricional tenemos que considerar los patrones de alimentación saludable. ¿Por qué saludable? Porque tiene que ser variado, tiene que ser alimentos de calidad y sobre todo el tamaño de las porciones. ¿Por qué? Porque va a ser diferente si es que es un paciente diabético, por ejemplo, de que va a consumir un alimento, algún tipo de fruta, sea en el caso del plátano, o sea en el caso de frutas muy dulces que tal vez los pacientes han sido acostumbrados a consumirlas y por el tema de su enfermedad tal vez tengan miedo. Entonces va a depender acerca del tamaño de la porción. También que tiene que ser individualizada. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene un requerimiento diferente. Entonces, para que así pueda tener una mejor adaptación y también tiene que ir de acorde a sus creencias, ¿por qué? Para tratar de que así su plan de alimentación pueda ser duradero y se pueda tener una adecuada adherencia. Entonces, también tenemos que considerar que el acto de comer es un acto que va a generar un placer. Entonces, no podemos prohibir a la persona de que deje estos alimentos, sino adecuar el tamaño de la porción. Entonces, también vamos a brindar herramientas prácticas. Es por eso de que estamos desarrollando esta charla en la cual vamos a hablar sobre el tema del sistema de intercambios y vamos a explicar acerca del conteo de carbohidratos, que es uno de los retos más grandes para el paciente diabético. Acá también les dejo una lámina para que puedan tener en cuenta también ciertos patrones. Por ejemplo, tenemos que considerar que el peso de la persona tiene que estar dentro de los rangos adecuados, como en el caso de que manejamos el tema del IMC, que va a ser diferente tanto para adultos como para adultos mayores. También tenemos que considerar que ahí va a haber un riesgo de ciertas complicaciones metabólicas como enfermedades cardiovasculares cuando tenemos un perímetro abdominal alto en el caso de mujeres que viene a ser mayor o igual a 80 centímetros y en el caso de varones mayor o igual a 94 centímetros. Entonces, estas mediciones son importantes. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a saber cómo se encuentra mi paciente y cómo yo voy a poder tener un adecuado monitoreo. Entonces, también sobre todo el tema de su porcentaje de grasa. Es por eso que es importante acudir a alguna consulta con el tema del nutricionista. ¿Por qué? Para saber cómo uno se encuentra. No solamente el tema del peso, sino también el tema del porcentaje de la masa grasa, porque también se ha visto asociada con el tema de enfermedades o complicaciones con la diabetes como enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué ciertas recomendaciones nosotros podamos tener?
Entonces, como metas, el tema del peso, bajar el 5% del peso inicial. Si es una persona que, por ejemplo, ha empezado con un sobrepeso, obesidad, entonces plantearnos cuánto es el peso que nosotros queremos lograr y cómo lo vamos a ir disminuyendo progresivamente. Pero esta pérdida de peso se va a lograr con una adecuada alimentación, con una dieta, pero esa dieta tiene que ser individualizada según lo que requiere cada persona y sobre todo el tema de, también es importante la actividad física. ¿Por qué? Porque ha pasado de que se tiene una adecuada alimentación, pero la persona no se mantiene en movimiento. Entonces, es por eso que se recomienda que sea una actividad física de moderada intensidad o ejercicios de fortalecimiento muscular. Entonces también el rango de las proteínas con las cuales se tiene que trabajar y sobre todo restringir el tema de la cantidad del sodio. ¿Dónde podemos encontrar el sodio? En el tema de la sal. Entonces es importante ver, según el tema de cada paciente, cada persona, cuánto es lo de sal que está consumiendo, para así no sobrepasar el tema de las recomendaciones. Entonces, eh, hay que también, es importante de que la dieta de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, en el caso de la diabetes, es de hambre. Esta es mucha creencia que algunas personas tienen. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Ah, ok. Entonces, como vas a estar de hambre, no vas a seguir tu dieta, por así decirlo, no vas a seguir tu esquema. Entonces, el remedio no es dejar de comer, es aprender a comer. Es por eso que vamos a ver cómo tiene que ser el tema de las porciones según cada grupo de alimentos. Es por eso de que tenemos lo que viene a ser la lista de intercambio de alimentos. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta lista? ¿Por qué es importante saberla o manejarla? Entonces, ¿qué tenemos acá? De que hemos ido agrupando diferentes tipos de alimentos. Entonces, ¿para qué? Para poderlo así intercambiar. Yo a muchos pacientes le digo, esto es como un rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos de que yo te digo, ah, ok, me vas a consumir dos intercambios de carbohidrato en el desayuno. Entonces, supongamos que tú no tienes, por ejemplo, el pan, pero tienes lo que viene a ser tostada. Entonces, tú vas a saber cómo poderlo manejar. O sea, si es que no tengo un alimento, lo puedo cambiar por otro. Me va a aportar lo mismo, no me va a ocasionar ningún inconveniente. Entonces, es por eso que se dice alimentos para intercambiar. También vamos a promover el consumo de una dieta equilibrada y de acuerdo con las recomendaciones. También se puede promover el consumo de vitaminas y antioxidantes y sobre todo que es algo didáctico y es práctico. Entonces, también se adapta a lo que son diferentes situaciones tanto culturales como socioeconómicas. Y va a promover el consumo variado de alimentos. Entonces, ¿por qué? En algunas situaciones, estas personas que sufren de esta enfermedad, en el caso de la diabetes, eh, piensan de que tienen que hacer doble preparación de alimento y ocasiona tal vez más gasto, más inconvenientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay que adaptar el plan de alimentación a su ámbito, tanto sea familiar como laboral. Es por eso de que también tenemos que tener en cuenta las medidas. Utilizamos siempre medidas caseras. Hay veces de que es complicado pesar los alimentos. Tal vez la persona o el paciente o el familiar que prepara los alimentos no tenga el tiempo suficiente de estar pesando o estar diciendo, ah, ok, en la balanza sale 100, pero debe de consumir 90. Entonces vamos a perder un poco de tiempo. Es por eso de que es más práctico siempre tener unas tazas, pero saber qué tipo de taza. Porque yo acá les puedo presentar una taza normal, una taza estandarizada de 250, pero yo estoy pensando que tengo una taza de medio litro. Entonces, en esa taza voy a ir poniendo mi arroz, voy a ir poniendo, por ejemplo, mis fideos. Entonces, voy a consumir mayor cantidad de carbohidratos, de lo cual está recomendado. Entonces, también es importante el tema del plato, porque ha pasado de que a veces varían tanto las porciones de que es posible de que mi paciente tenga un plato grande, o sea, un plato más de lo que viene a ser de 18 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poner la comida y es posible de que en ese plato se vea algo tan pequeño o mi plato sea tan grande y mi porción la veo reducida. Entonces, mi mismo subconsciente va a pensar de que me voy a quedar de hambre sin haber consumido mis alimentos.
Entonces es importante por eso utilizar el tema adecuado de las medidas caseras. También tener en cuenta de que este peso que nosotros vamos a ir detallando es un peso ya cocido. Entonces, como yo les comentaba, ¿qué es lo que puede suceder? Yo puede ser de que estoy diciendo, ok, usted va a tomar una taza de leche y ustedes me van a decir, sí, voy a tomar una taza de leche, pero para mí una taza es de 250 mililitros y tal vez para ustedes su taza sea de 1 litro. Entonces, tenemos que ir estandarizando esas medidas caseras. Entonces vamos a ir iniciando con los grupos de alimentos. Primero, mencionar de que en este sistema de intercambios lo vamos a clasificar por tres grupos de alimentos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, entre los carbohidratos vamos a tener los almidones, vamos a tener lo que vienen a ser las frutas, las verduras, los lácteos. Entonces, acá luego vamos a ir detallando cómo es con el tema de los lácteos. Entonces, primero vamos a comenzar por el grupo más pequeño, que vendrían a ser las grasas. Entonces, acá hay que considerar que un intercambio de grasas va a estar representado, por ejemplo, en una cucharadita de aceite, puede ser en una cucharadita de mayonesa, en un cuarto de palta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo le digo, ok, te puedes consumir un cuarto de palta, que vendría a ser un intercambio, entonces vas a cortar de la mitad, el cuarto. Entonces, por ahí tal vez estarán diciendo tan poquito, pero depende de, como les digo, del requerimiento de cada paciente, de cada persona. Es por eso que tiene que ser individualizado. En todo caso, hay veces de que por ahí tienen bastante apetito lo que son entre tiempos de comida. Entonces podemos lo que es indicar o podemos lo que es mencionarle a que consuma lo que son los frutos secos. En el caso de lo que viene a ser, por ejemplo, las almendras, son 6 unidades, pero si es que por ahí, por ejemplo, me dirán, ¿sabe qué, licenciada? Yo no he encontrado almendras. ¿Puedo consumir las pecanas? Sí, puedes consumir las pecanas, pero, ok, en el caso de las cantidades van a variar. ¿Son 6 unidades de almendra o es 1 unidad de pecana? Entonces va a depender de cómo la persona se sienta más llena, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no me puede consumir 2 pecanas porque ya sobrepasaría la cantidad de grasa que requiere. Entonces es por eso de que yo les digo que es como un rompecabezas. Entonces se les presenta la cantidad de alimentos con las porciones y por ahí vamos jugando con qué alimento ir agregando. Entonces, aquí les presento las diferentes grasitas que se tienen, como en el caso de las grasas monoinsaturadas, las poliinsaturadas y las saturadas, siendo este último grupo que son las saturadas, que se tiene que consumir de preferencia lo mínimo posible o tratar de que sea su consumo no frecuente durante la semana. Entonces, si es que es una persona, por ejemplo, que tal vez tiene bastante apetito, ok, le podemos recomendar de preferencia agregar en alguno de sus colaciones, de sus entretiempos de comida, el tema de los frutos secos. Si es que por ahí no se sacia con lo que vendría a ser, como les comento, una pecana, puede ser, ok, le puedo agregar 6 almendras o pueden ser 10 unidades de maní o lo que entre en una cuchara. Entonces ahí vamos jugando con las cantidades, pero sin sobrepasar el requerimiento de el paciente. Entonces acá les tengo algunos ejemplitos. Por ejemplo, supongamos que ese día yo le digo, ok, señora, según lo que usted requiere, va a necesitar 2 números de intercambios de grasas. Entonces, acá tenemos como que una nubecita donde podemos ir recordando de que un intercambio de grasa se va a expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser en una cucharita de aceite, puede ser en 10 manís. Entonces, supongamos de que es mi media mañana. En mi media mañana yo estoy en el trabajo, estoy en la oficina. Ah, ok. Algo más práctico para mí es llevarme, por ejemplo, unos 10 manís o llevarme lo que viene a ser unas 5 almendras. Entonces, para que así la persona no piense que tiene que estar mucho tiempo preparando sus alimentos, para que no considere de que llevar una alimentación adecuada, una alimentación saludable es complicada. Entonces, en el almuerzo, ¿cómo puedo agregar este intercambio de grasa? Le puedo agregar, por ejemplo, una cucharita de aceite o le puedo agregar tal vez unas 4 unidades de aceitunas a mi ensalada. Entonces, esto vendría a ser con respecto al tema del grupo de las grasas. Entonces, ahora vamos con el otro grupo de alimentos que vendría a ser las proteínas. En el caso de las proteínas, vamos a dividirle, por así decirlo, por diferentes subtipos. ¿Qué viene a ser esto? El tema
de las magras, semigrasa y las proteínas grasas. Entonces, igual como en el caso del grupo anterior de las grasas que tienen diferentes tipos, sea saturadas, poliinsaturadas y monosaturadas, en este caso tenemos que de preferencia evitar lo que vienen a ser las proteínas que tienen mayor contenido de grasa y preferir el tema de las carnes magras. Entonces, ¿cómo se va a ir, cómo se va a ver representado estos intercambios de proteínas? Es, por ejemplo, si yo en el desayuno le digo, ok, te vas a consumir un intercambio de proteína, ese intercambio de proteína se va a ver representado como un huevo. O puede ser como lo que vendría a ser 30 gramos de filete de pollo, que son 2 cucharas. Entonces, supongamos de que mi paciente no está acostumbrado a consumir lo que es pollo. Entonces, yo le cambio por el tema del huevo. O si es que es una persona que está con el tema de sus niveles de hemoglobina baja, ok, le puedo poner, por ejemplo, 2 cucharas de hígado de res o 2 cucharas de lo que es de sangrecita. Entonces, también entra acá el pescado, sí, entra el pescado porque es una proteína, pero lo que eso sí, hay que tratar de evitar lo que son los enlatados, por el mismo tema de que ser un enlatado tiene bastante contenido de sodio. Entonces, en algunos casos, algunas personas que sufren de lo que es la diabetes también tienen inconvenientes para manejar el tema de sus presiones arteriales. Entonces, para no incrementar el tema de su presión arterial, hay que tratar de evitar todo lo que son los enlatados. Entonces, ya vamos viendo de que un intercambio de proteínas puede ser representado como un huevo, sea 30 gramos de filete de pollo o de algún otro tipo de cárnico como pescado, cuy, hígado de res. Eh, en el caso de lo que viene a ser los siguientes alimentos, los vamos a ver más adelante. Entonces, acá también tenemos un ejemplo. Supongamos que en el día mi paciente requiere 4 intercambios de lo que son de proteínas. Entonces, acá igual vamos a ir recordando cómo se va a representar cada intercambio. Entonces, ok, estoy en el desayuno. En el desayuno, algo tal vez práctico sea, por ejemplo, le puedo dar una tajada de queso. Pero si es que es un paciente que sufre del tema de colesterol, triglicéridos altos, le puedo dar queso, sí, pero tratar de que sea un queso descremado, un queso bajo en grasa. En el caso, por ejemplo, si es que no le quiero dar queso porque mi paciente es intolerante o no está acostumbrado a consumir el tema de lácteos o derivado de lácteos, entonces le puedo dar, por ejemplo, pollo o le puedo dar lo que es el tema del pescado. Entonces, de esa manera yo le puedo ir variando, pero igual le voy a ir aportando la cantidad de proteína que requiere. Y en el almuerzo, por lo general, trabajamos con 3 intercambios. Entonces, ¿cómo se va a ver representado 3 intercambios? Que vendría a ser unas 6 cucharas, por ejemplo, de pollo, o que vendría a ser unas 6 cucharas de pescado. Entonces, ¿cómo vendría a ser lo más práctico si es que tal vez no contamos con balanza? Entonces, con la misma cuchara que uno va la cuchara de sopa, con esa misma cuchara podemos ir nosotros midiendo la cantidad que nuestro paciente va a ir consumiendo para así estar seguros de que está cubriendo la cantidad de proteína que requiere. Entonces, como yo les comento, es algo que nosotros podemos ir modificando según tanto el requerimiento del paciente y podemos ir modificando según también el tema de sus gustos y preferencias, porque yo le puedo estar indicando carne de chancho, pero tal vez no la consume, entonces lo podemos cambiar por el tema de algún otro tipo de cárnico. Ahora, vamos con el grupo más grande que viene a ser el grupo de los carbohidratos. Entonces, algo que siempre es muy cotidiano, tal vez en el tema de las consultas, es, ¿puedo comer o no puedo comer esta fruta? Entonces hay que tener en cuenta de que un intercambio de carbohidratos, en el caso de las frutas, yo lo puedo cambiar, como su mismo nombre lo dice, intercambiar por cualquier otra fruta, sea hasta las frutas que unos piensan que le va a aportar excesiva cantidad de azúcar, pero en la porción adecuada vamos a estar dentro de los rangos normales. Entonces, supongamos de que mi paciente quiere comer plátano, hace tiempo que no come plátano, ok, puedes consumir, pero solo media unidad. Entonces, cuando nosotros le decimos media unidad, tal vez
ya se desanime. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a consumir uno o dos plátanos. Es igual que en el caso de la uva, o sea, son solamente 90 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Le ajustas unas 14 unidades, entre 12 a 14 unidades de uva. Entonces, no es que no pueda consumir las frutas, sino es cuidar el tema de las porciones. ¿Y cuántas frutas se recomiendan al día? De preferencia, 3 porciones de fruta. Entonces, acá, por ejemplo, en esta imagen tengo cuatro porciones de fruta. Entonces, ese día, hoy día, si es que aún no como mis porciones de fruta, puedes coger cualquiera. Entonces, supongamos de que, ok, en el desayuno debió haber comido, por ejemplo, mandarina, pueden ser dos mandarinas. En mi media mañana, una manzana. Y en mi media tarde me puedo consumir media unidad de plátano. Entonces, voy variando con la fruta y mantengo adecuada el tema de la porción que debo de consumir. Es por eso de que acá igual tenemos otro ejemplo acerca del tema de las frutas, manejándolo con el tema de las porciones recomendadas, que vienen a ser 3 porciones de fruta. Y acá vamos a tener una listita de todas las frutas que nosotros podemos consumir. Hay más frutas que podemos consumir, pero sobre todo con la cantidad en el caso de unidades o medidas caseras. Entonces, como yo les comentaba, es importante el consumo de 3 porciones de frutas al día. De preferencia se da en desayuno, en media mañana y en media tarde. Entonces ahí cubro mis 3 porciones. En el desayuno, ¿qué es lo que puedo hacer? Algo práctico. Puedo agarrar una manzana. En mi media mañana puedo llevarme algo. Tal vez si es que no tengo mucho tiempo como para estar picando, me puedo llevar una unidad de naranja. O si tengo un poco más de tiempo, o si he dejado fruta picada, me puedo llevar, por ejemplo, ahorita que es algo que está de temporada, un poco más práctico, el tema de las fresas. Puedo llevar una taza más media unidad, que sería una taza y media de fresas, puedo ir llevando en la media mañana. Y en la media tarde, por ejemplo, supongamos que ese día se antojó mango. Ok, de mango es solo media taza, entonces no es toda la porción del mango que voy a consumir. Y con eso yo voy a cubrir lo que vienen a ser mis 3 porciones de frutas recomendado. Estas frutas, de preferencia, todas las frutas se recomienda que sea picada o que sea entera, de preferencia que no sea licuado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace jugos, uno le agrega mayor cantidad de azúcar, porque a veces decimos, ah, no, pero voy a hacer una jarra y vamos a consumir 5 o 6 personas, pero no contabilizo bien cuánta es la cantidad de azúcar que le estoy agregando. Y también de que pierdo el tema del aporte de fibra y también el aporte de vitamina C. Entonces, sobre todo, ¿para qué me va a ayudar la fibra? Me va a dar mayor aporte de saciedad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que me voy a sentir más lleno y voy a evitar lo que es picar o comer entre diferentes momentos del día. Entonces, si es que nosotros lo licuamos, el tema de la fruta, vamos a perder ciertas propiedades que nos van a beneficiar del tema de este grupo de alimentos. Entonces, ahora, ya tenemos las frutas y ahora el tema de las verduras. Las verduras es algo mucho más práctico. ¿Cuántas porciones de verduras se recomiendan? 2. ¿En qué momentos del día? Puede ser en almuerzo y cena. Acá lo vamos a dividir solamente en crudo y en cocido. Entonces, si es que son verduras cocidas, yo voy a agarrar mi taza, pero mi taza de 250 mililitros, y en esa taza voy a agregar toda la verdura, eso sí, sin aplastar, de lo que yo voy a consumir. Y en el caso de que si fuera verduras crudas, por así decirlo, la cantidad es libre. Es un plato de verduras crudas, o puede ser, si es que la persona está acostumbrada a consumir más de esta cantidad de verduras, está perfecto, está muy bien. Entonces, acá les traigo también lo que viene a ser, como ya les comentaba, son 2 porciones de frutas recomendadas, tanto en almuerzo como en cena. ¿Por qué en almuerzo y cena? Porque son tiempos de comida, por así decirlo, principales. Entonces, acá lo ponemos como una entrada, para que así poder evitar el tema de las sopas como entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar? Por ejemplo, puede ser un intercambio en el almuerzo. Entonces, sabemos de que un intercambio, por ejemplo, me va a aportar lo que viene a ser este, algo práctico, lechuga, pero son 3 tazas de lechuga, o sea, es complicado de que la persona consuma las 3 tazas de lechuga. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En un plato, como yo les comentaba, puedo agarrar.
y puedo ir combinando diferentes tipos de lo que vienen a ser verduras crudas. Y supongamos que en la cena yo quiero consumir verduras cocidas. Entonces, para no consumirme solamente una taza de lo que viene a ser de zanahoria, porque una taza vendría a ser un intercambio, yo puedo combinarlas, las verduras, y no va a pasar nada, siempre y cuando yo siga con la cantidad recomendada. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, de vainita, que un intercambio es una taza, lo parto a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Media taza de vainitas, y la zanahoria también la voy a partir a la mitad. Sería media taza de zanahoria. Y en total llego a una taza. ¿Por qué? Porque puedo consumir una taza de verduras cocidas y de las verduras crudas puede ser un plato. Entonces, podemos ir combinando las diferentes verduras, pero no sobrepasarnos de la cantidad indicada. Y ahora vamos a seguir viendo también el grupo de los lácteos. ¿Por qué el tema a veces es un poquito complicado? Porque existen diferentes tipos de lácteos, sea yogur, sea leche. Entonces, de preferencia vamos a optar lo que viene a ser por un tipo de lácteo bajo en azúcar, un lácteo descremado, para así no poder sobrepasar el tema de la cantidad del aporte de carbohidrato y el aporte de grasa. Entonces, supongamos que yo quiera consumir leche. Leche fresca, un intercambio viene a ser una taza, pero de leche evaporada viene a ser media taza. Entonces, ahora vamos a ir viendo también cómo puede ser en el caso del yogur. Si es que es, supongamos, de que es mi media mañana, ese día me dio un poquito más de hambre, entonces, ok, voy a la tienda y me quiero comprar lo que viene a ser un yogur. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a optar por un yogur natural y de preferencia con leche descremada? ¿Para qué? Para así poder consumir 3 cuartos de taza. 3 cuartos de taza, recordar que no es una taza llena, pero si es que supongamos que en esa tienda a la cual yo he ido a comprar no cuentan con este tipo de yogur y cuentan con cualquier otro comercial que es un yogur entero, lo puedo consumir, sí, pero teniendo en cuenta mi porción, que vendría a ser solamente media taza de este yogur. ¿Por qué media taza? Porque tiene un mayor aporte de carbohidratos. Entonces, algo que yo siempre les comento, les recomiendo a los pacientes, ok, si tú tienes en tu casa ese yogur entero, solamente puedes consumirte media taza, pero va a depender de ti si tú quieres consumir un poco más de cantidad. Entonces, si tú quieres consumir un poco más de cantidad, ok, te compras el otro yogur y puedes consumir 3 cuartas partes de tu taza. Entonces, con esa recomendación, a veces hay bastantes pacientitos de que se animan para optar o consumir algún tipo de yogur natural que no tiene azúcares agregados. Y por ya casi como por terminar, vamos a ir viendo el tema de los almidones. ¿Qué quiere decir esto? Acá entran el tema de los cereales, entra el tema de los tubérculos. Entonces, un intercambio de lo que viene a ser de almidón, ¿cómo se va a ver representado? Puede ser con una tajada de pan de molde, puede ser con una unidad de pan francés, con una unidad de papa, o hasta con lo que viene a ser del choclo, un tercio de unidad, o puede ser también lo que entre en 2 cucharas, en 2 cucharas grandes. Si es que agregamos, por ejemplo, menestras, puede ser cualquier tipo de menestras, pero media taza o lo que equivale a unas 6 cucharas. Si yo les comento un intercambio de arroz, puede ser un tercio de arroz o 2 cucharas de arroz cocido. De igual manera, el tema de los tallarines, o sea, recordar de que siempre todas estas cantidades se va a hablar en este cocido. Entonces, acá igual también tenemos un ejemplo. En el caso, supongamos que en el día se requieran unos 5 intercambios de lo que viene a ser de almidón. ¿Cómo lo voy a ir distribuyendo en el día? Puede ser en el desayuno, puedo agregar una unidad de intercambio. Recordar de que estos números de intercambios que yo he colocado acá son en base a ejemplos. eh, Como ya les comentaba al comienzo, siempre tiene que ser algo individualizado, entonces es por eso que se les recomienda de que para saber cuánto es los números de intercambios que ustedes requieran, puedan acercarse al tema del consultorio de nutrición. Entonces, volviendo al ejemplo, en el caso del desayuno, si a mí me ha tocado un intercambio, entonces supongamos que ese día no quiero pan porque ya toda la semana he estado consumiendo pan.
Ok, entonces no me como la unidad de pan, pero se me ha antojado, por ejemplo, comerme el tema de una galleta soda. Entonces, ¿cómo yo lo veo representado la galleta soda? Como medio paquete. Medio paquete o lo que vienen a ser 4 unidades, 4 cuadraditos. Si es que supongamos que no quiero, porque ese día me ha tocado un intercambio de proteína en el desayuno y me quiero hacer una tortilla de huevo con choclo. Entonces, este choclo yo lo voy a representar como mi carbohidrato del desayuno, que vendría a ser un tercio de taza o 2 cucharas. O supongamos que ese día no, ¿sabes qué? He viajado y me han invitado papita en el desayuno. ¿Cómo va a ser representado la papa? Como una unidad pequeña. Entonces, ahí yo puedo ir optando por qué alimento yo incluir sin necesidad de, uno, estar preparando algo diferente o estar teniendo un costo mayor para yo poder adquirir ese alimento. En el caso del almuerzo, por ejemplo, ¿cómo puedo haber representado unos 3 intercambios de carbohidratos? ¿Puedo mezclarlo? Sí, puedo mezclarlo, pero no me voy a sobrepasar de la cantidad. Por ejemplo, supongamos que ese día han hecho lo que viene a ser tallarines con crema de la bancaína. Entonces voy a agarrar, supongamos, un tercio de taza, que viene a ser 2 cucharas, pero voy a optar por solo 2 intercambios de lo que viene a ser de carbohidratos para mis tallarines. Entonces, ¿cuánto sería? 2 tercios de taza, que vendrían a ser 4 cucharas de fideo. Y como voy a agregarme el tema de mi crema a la bancaína, voy a agarrar, ok, una papa y con eso voy a completar el tema de mis tallarines con mi crema a la bancaína. Me dirán, pero son solo 4 cucharas de fideo. Sí, es poco, pero es porque yo quiero agregar, por ejemplo, el tema de mi crema a la bancaína con la papa. Si es que no le agregara papa, ok, le puedo agregar otras 2 cucharas más de fideo. No hay ningún problema. Pero como les digo, es para que la persona no se sienta aislada o no se sienta de que no puede consumir ese alimento. Y en mi media tarde, como yo puedo ver representado, es, por ejemplo, supongamos de que ese día me quise llevar un sanguchito y supongamos que no había este pan francés. Ya hemos visto de que en vez del pan francés puedo poner una tapita de pan de molde. No es como algunos piensan de que, ya me hago un sándwich y es un intercambio de carbohidrato, las 2 tapitas, ¿no? Es cada tapita de pan de molde representa un intercambio. Es por eso de que tal vez uno se sienta más saciado con consumir un pan francés a que consumir una tajada de pan de molde o consumir una unidad de tostada. Entonces, ya para ir terminando, vamos a ir dejando lo que es, supongamos de que este esquema según lo que mi paciente requiere, yo le he puesto y le doy su hojita con las medidas de los alimentos. Entonces, como yo mismo les decía, es un rompecabezas. Entonces, vamos solamente con el desayuno. Supongamos que en el desayuno yo le he dicho, ok, vas a consumir 3 intercambios de carbohidratos. Entonces, ¿cómo puedo hacer acá? Sí, yo quiero lo que vienen a ser 3 intercambios de carbohidrato. Puedo agarrar y puedo incluir lo que vendría a ser en el desayuno dos tostadas o 2 tapitas de pan de molde. Ahí ya tengo 2 intercambios de carbohidrato y el otro intercambio de carbohidrato puedo agarrar y hacerme una taza de avena. Pero ¿cómo me voy a hacer la taza de avena? Tengo mi taza con mi agüita hervida y si es avena precocida, voy a agarrar 2 cucharas. 2 cucharas de avena, ¿por qué? Porque un intercambio de carbohidrato me vale a 2 cucharas de avena. Entonces, ahí ya tengo mis 3 intercambios de carbohidrato. En el caso de la fruta, como ya lo hemos ido viendo, voy a poner acá en mi desayuno un intercambio, que vendría a ser representado, por ejemplo, por algo práctico, una manzana, o si es una persona de que, como les digo, eh, hace bastante desgaste por el tema del tipo de trabajo que tiene y si es de tener bastante apetito, entonces tal vez con una manzana no se vaya a llenar, pero con lo que viene a ser una taza de piña tal vez sí se llene o se sienta más saciado. Entonces va a depender mucho de uno, el tipo de trabajo que se haga o el tipo de actividad que realice el tema de la persona que va a consumir esos alimentos. Entonces ya tengo cubierto mis cereales y derivados, mi fruta, ¿y cómo voy a representar estos dos?
intercambios, en el caso de mis cárnicos, puede ser lo que viene a ser unas 4 cucharas de pollo deshilachado o cuatro cucharas de lo que viene a ser este pescado, o puede ser 2 unidades de huevo, lo puedo hacer con algún tipo de tortilla o revuelto. Entonces ahí yo ya tengo cubierto todo lo que viene a ser mi desayuno, según el tema de mi lista de intercambios. Entonces, también hay que tener en consideración ciertas preparaciones culinarias, como en el caso de estas técnicas que se aconsejan, de preferencia que sea cocido, al vapor, puede ser al horno, estofados, pero eso sí, estofados no agregándole tanta materia grasa, tanto aceite. También preparaciones culinarias que sean de fácil digestión y retirar de preferencia la grasa visible, por ahí el tema de la piel. Entonces, hay técnicas que también tenemos que utilizar con moderación, sea las frituras, los rebozados, los guisos grasos, y también hay ciertos ingredientes aconsejados para la condimentación, tal vez salsas o aliños, sobre todo para personas que no están acostumbradas a consumir el tema de las verduras. Es muy complicado a veces iniciar y decirle, ¿sabes qué? Te vas a consumir todo lo que entre en una taza de verduras o te vas a consumir todo lo que es un plato de verduras. Es a veces, como yo les digo, tal vez como un martirio o algo más complicado por el tema de las costumbres que no tienen. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que sea más duradero el tema de la adherencia para que nuestros pacientes puedan consumir las verduras? Podemos hacer un pequeño aliño a base del tema de aceites, a base del tema de lo que es ciertos hierbitas aromáticas, sea romero, sea tomillo. Entonces, evitar lo que son también el tema de los lácteos con alto contenido de grasa, preferir el tema de los lácteos descremados y sobre todo especies según tolerancia digestiva, sea el ajo, sea el tema del poro, para así poder tener una mejor alimentación, para también poder tener así una mejor, ¿cómo decirlo? Para que así mi paciente no piense de que ya no me va a consumir lo que me comía antes. Por ejemplo, como yo les decía, algo de los tallarines con el tema de la papa, de la crema de la huancaína. Tal vez son preparaciones que piensen que nunca más van a volver a consumir por el tema de la enfermedad que ya tienen. Algo que siempre decían es que un paciente diabético no tiene que, la enfermedad no lo tiene que sacar a pasear, sino el mismo paciente diabético tiene que sacar a pasear a su enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Tener una mejor alimentación, saber qué es lo que va a consumir de acuerdo a sus porciones. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte.